Saludos amigos de RPC, estamos en el día de hoy con una entrevista especial con Damaris Young, la nueva presidenta del Comité Olímpico de Panamá y la primera mujer en llegar a este importante cargo. Bienvenida, Damaris. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Gracias por esa introducción. Sí, es que, no es nada fácil. Las mujeres en el deporte cada vez vamos teniendo como más espacio, más aceptación, como que se nos dan más oportunidades, pero también creo que es importante destacar que es porque se ha ganado como a pulso, ¿no? El trabajo y demostrar la capacidad que tenemos, al igual que los hombres, en un medio que ha sido más de hombres que de mujeres durante muchos años. Sin duda alguna, cuando vemos históricamente las realidades, y no ha sido fácil en el movimiento olímpico para las mujeres, cuando revisamos un poquito la historia por los años 80 con la presidencia del señor Samaranch, es que tenemos a las primeras miembros COI. Imagínense, una institución que en ese momento tenía ya casi 100 años de estar fundada, no está hasta los años 80 que tiene a sus primeras miembros COI. Entonces, es sin duda una realidad, pero creo que también que el impulso que ha venido dándosele puntualmente al tema de la incorporación de la mujer como ya una estrategia definitivamente implementada y que es parte de la realidad de la gestión propiamente del Comité Olímpico Internacional, ha ayudado no solo en la parte dirigencial, sino notoriamente, por ejemplo, en la parte deportiva. Ya vemos, por ejemplo, nosotros en los Juegos Panamericanos, la delegación de nuestro país casi que estuvo mitad y mitad hombres y mujeres. Y en los últimos 3 Juegos Olímpicos hemos tenido casi que la mayor cantidad de mujeres si lo comparamos con todos los años atrás que hemos participado. Entonces, sin duda, creo que esas estrategias han venido a facilitar lo que con mucho pulso y mucho esfuerzo nos hemos ganado en todos los ámbitos, porque no es nada más acá, sino ustedes también como periodistas, ¿no? Así que enhorabuena para nosotras. Así es, Damaris. Me gustaría que iniciara contándonos un poco de su trayectoria, cuando fue atleta y por supuesto más en la parte administrativa, que es en lo que se está desempeñando actualmente. Bueno, Damaris inicia, yo creo que como muchos niños de este país, yo vivía en un barrio, mis padres tuvieron la oportunidad de educarse gracias a becas y simplemente siempre tuve, gracias a Dios, la oportunidad de tener contacto con diferentes deportes. Yo de niña, mi mamá, bueno, era una madre soltera, tenía 3 hijos que tenía que buscar la manera de que hicieran algo, y ella siempre tuvo muy clara que el tema de la actividad física era esencial para poder construir, bueno, o tener hijos que fuesen productivos en todo el sentido para la sociedad. Entonces nos metió que sea ballet, yo hice ballet, gimnasia, piscina, yo no me acuerdo que no, de todo, o sea, de verdad que tuve la oportunidad de hacer muchos deportes de joven. Y a partir de allí, simplemente de una u otra forma, desde muy temprano, 10, 11 años, ya empezó a ser muy serio, porque obviamente cuando te vas metiendo en el deporte organizado ya hay competiciones, hay que entrenar en horas específicas, entonces se fue volviendo un poco ya más como serio. Y a mí me gustó mucho y seguí hasta que, bueno, hice toda una carrera deportiva a nivel de la universidad, la escuela obviamente primero, jugué mini básquet a nivel primaria, o sea, antes no había, en mis últimos años hubo Codicader, de hecho jugamos los Codicader en ese momento en Centroamérica, y después la universidad, tuve la oportunidad de obtener una beca para estudiar en los Estados Unidos, justamente, bueno, tenía buenas notas, pero sin duda que sin el deporte no hubiera llegado, y a partir de ahí representar al país en mucho tiempo en diferentes torneos. Para uno como mujer y equipos colectivos en Panamá es muy complicado. Y posteriormente, cuando recién fue como una transición de mi vida profesional, recién estaba todo ese proceso de, bueno, ahora Damaris es una profesional, se ha graduado, ¿qué voy a hacer? ¿De qué va a vivir esa profesional? Siempre me dije que yo quería sí o sí tener que estar vinculada al deporte, es mi pasión, es lo que de hecho iba a estudiar medicina, y iba a estudiar medicina del deporte en su momento, sí. Y bueno, de verdad empezó como algo muy, yo diría, aspiracional, y poco a poco se fue convirtiendo ya en que cada vez tenía más y más y más cosas que ver, y obviamente en este proceso también uno va educándose más y teniendo otras oportunidades de formación, al punto que, bueno, al
2012, cuando se da todo este tema del proceso de reorganización por parte del COI, la persona que puntualmente era mi tutor de tesis de mi maestría en ese momento es el experto que recomienda el COI, y bueno, él hace la recomendación a la junta directiva en ese momento que el señor Camilo presidía para que, bueno, contrataran mis servicios más que todo en ese momento como situaciones legales. Así entro yo al comité, no conociendo realmente a nadie, ni teniendo ningún vínculo de ninguna índole. Y bueno, yo creo que ya lo demás un poco ha venido de una u otra forma producto del trabajo y también de todos los esfuerzos que se han hecho para que nuestro país pues, tenga un mejor marco de gobernanza a nivel deportivo. ¿Cómo nace esa aspiración para llegar a presidir el Comité Olímpico de Panamá? Yo lo he dicho en entrevistas antes, yo honestamente no tenía esa aspiración, esa es la verdad. Pero siempre estuvo ahí, mucha gente me lo comentaba y yo lo veía como un comentario más. Claro que de una u otra forma uno lo piensa, pero un año antes del proceso eleccionario, muchos presidentes de América que habían venido justo a Panamá para un evento, y justamente en el Foro de Igualdad, Mujer y Deporte, el primero que se realizaba a través del comité, se me acercaron muchas mujeres, bueno, no muchas o no son muchas, pero varias de las mujeres presidentas de América, a darme como esa voz de aliento y a decirme, mira, yo creo que tú eres una persona que puede y tal. Pero siempre, obviamente, como cualquier, mi edad, mujer, etcétera, claro que lo vi como, oye, sí, sería bueno, pero muy aprensiva, entendiendo el entorno en que nos manejábamos. Pero alrededor del mes de noviembre, más o menos, cuando ya, como quien dice, octubre, noviembre, cuando ya era evidente que tenía que venir un cambio y todo lo demás, fui recibiendo muchas llamadas telefónicas de presidentes. Por mi trabajo con el Comité Olímpico, a mí me ha tocado, y por puntualmente los proyectos que he desarrollado, me ha tocado lidiar con todos los presidentes de una u otra forma, sea por el tema legal o sea por el tema de gestión. Entonces, claro que tengo una relación muy directa con la gran mayoría de los presidentes de la federación. Y al recibir tantas llamadas de estas personas, ya como que la cosa se puso más seria, y se fue acortando el tiempo, y llegó el momento en que había que tomar una decisión y decidí que era el momento de hacerlo, y que pues esa aspiración se convirtiera, como quien dice, en un mecanismo de visibilizar a la mujer por un lado, a la mujer dirigente, a la mujer atleta, pero también, como lo dice la propuesta de nosotros, de lograr y generar cambios que trasciendan más allá pues, de los 4 años de gestión que tenemos por delante. ¿Cómo específicamente busca usted que se logren esos cambios? Porque sabemos que si bien se ha ido, digamos, dando más apoyo a los atletas, es muchísimo lo que falta, principalmente con atletas de deportes que no son, digamos, fútbol o béisbol, que son quizás los más conocidos, a los que más se les presta atención, y con todo y eso les falta muchísimo apoyo también. Pero hablo más sobre deportes, por ejemplo, de lucha, en este caso, una situación que vimos en redes sociales en días pasados con la judoka panameña Cristin Jiménez, que necesitaba una resonancia magnética y tuvo que ponerlo en Twitter, y entonces ya como que recibió respuesta de eso, pero como que no es algo que deba pasar. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer para que este tipo de situaciones no se presenten? Primero, y creo que es bien importante dejarlo claro, nuestro sistema es un sistema con muchísimas carencias, en donde la mayoría de nuestros indicadores nos dicen con bastante precisión que no hemos hecho la tarea. El deporte no es, o mejor dicho, alcanzar resultados deportivos significativos no es consecuencia de decir, pongo un montón de plata y voy a resolver el problema. Hay mucho trabajo que hay que hacer, muchos programas y proyectos que hay que implementar a largo plazo para poder generar esos cambios. Yo no vengo, y también lo he repetido en ocasiones anteriores aquí, a decir mentiras ni a hacer ver como que ahora esto Damari, bueno, va a resolver todo, porque esa no es la realidad. Lo que sí, y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, es el compromiso real de hacer todo lo posible para generar esas estrategias que justamente permitan que situaciones como la que usted menciona no ocurran. Y le pongo yo un ejemplo muy claro de esto. Como hablaba usted del tema de los deportes tradicionales. Actualmente, el 88% de nuestras federaciones nacionales no tienen al menos una instalación deportiva pública que cumpla con las reglamentaciones internacionales. 83 no tienen instalaciones que cumplan con la internacional, y 88 no tienen al menos una de la que dispongan para que los atletas puedan entrenar.
con tal carencia, ¿cómo se puede resolver que tengamos, por un lado, mejores resultados y que se le brinde mejor atención? Porque, de nuevo, el atleta es el que vemos allí puesto en ese momento, pero para poder que ese atleta llegue de la mejor manera preparado, tiene que haber una totalidad de gente alrededor, entiéndase lo que se le llama el equipo del atleta. Entonces, la idea nuestra y parte de la propuesta que nosotros tenemos es cambiar eso, hacer con los pocos recursos que tenemos y con lo que estamos seguros vamos a empezar a contar del pueblo panameño, brindarle esas herramientas mínimas necesarias que nos permitan optimizar los recursos y poner la mayor cantidad de esos recursos a la disposición de la mayor cantidad de atletas. No lo que estamos haciendo ahora, que es que los pocos recursos que tenemos que ponerlo a la disposición de los pocos atletas que, bueno, tienen los mejores resultados. Y eso parte de la base de 3 estrategias puntuales. La primera, pues tener nosotros mismos nuestro centro de entrenamiento deportivo y que ese centro de entrenamiento deportivo pues tenga unos mínimos esenciales en donde, por ejemplo, todo el equipo de atención al atleta, médico, psicológico, nutricionistas, etcétera, sea uno que se pague para todo el mundo. Y ya no, por ejemplo, puntualmente para un atleta esto, para lo que es lo que nos pasa hoy, ¿no? Y la tercera cosa que creemos sumamente importante es el tema de educación. La educación es esencial para transformar a largo plazo y creemos, yo personalmente me siento un ejemplo de que sin educación nada de las cosas que en el tiempo de una u otra forma he logrado hubiera podido ser. Nosotros tenemos que dar a nuestros atletas los mecanismos y las facilidades para que se preparen en este mundo del deporte y que ellos puedan retornarle al deporte posteriormente y a muchas otras generaciones, como hoy me está tocando hacerlo a mí, y hasta Diego Castillo y muchos otros atletas que no los voy a mencionar a todos, me voy a quedar mal con algunos, pero que yo no tengo ninguna duda que estarían más que dispuestos y les encantaría. Y generar así lo que yo le llamo una economía de servicios del deporte. Si no creamos la necesidad, no va a venir quien la llene, y eso es lo que queremos hacer, crear esa necesidad. Usted me ha hablado de un tema puntual que era tener un centro de alto rendimiento, una estructura, esta sería propia del Comité Olímpico en este caso, ¿verdad? Mire, ahorita mismo estamos justo en esa fase de planificación. Ahora, antes del 31 de marzo, se tiene que presentar a la Asamblea General del COP el plan estratégico de los 4 años, y no me gustaría adelantar qué modelo de gestión vamos a utilizar, pero sí le diría que de todo lo que yo he visto y analizado hasta este momento, nosotros lo vemos como un modelo puntualmente mixto. Cuando digo mixto, sí, privado desde el punto de vista del funcionamiento, porque obviamente estamos claros que la burocracia, las necesidades que tienen nuestros atletas tienen que ser respondidas rápidamente y no nos podemos quedar en la burocracia, pero sí involucrando a sociedad civil y organizaciones para que sean parte como de ese consejo de administración, de ese proyecto común como país que nos hemos puesto. Sí, porque definitivamente usted mencionaba, la infraestructura es una de las grandes carencias del deporte panameño, y no solo por las que no existen, sino porque las que existen no se les da el mantenimiento adecuado, pero sabemos que esto al final no es competencia en sí del Comité Olímpico, pero sí de Pandeportes. Y justamente a eso yo quería hacerle una pregunta, porque en la administración pasada lamentablemente vimos situaciones de desacuerdos entre Pandeportes y Comité Olímpico, cuando son dos instituciones que necesitan trabajar de la mano por el bien de los atletas, que son los protagonistas. ¿Cómo está esa relación con Pandeportes actualmente, puntualmente con el director Eduardo Cerda, que también fue atleta en su momento? Bueno, lo primero, y con la primera parte de tu pregunta, es cierto, esto no es una tarea que es responsabilidad del comité, pero como lo he expresado también con anterioridad, creo que ha llegado el momento o de tomar manos a la acción o simplemente seguir cruzándonos de brazos. Para mí nunca ha sido una opción seguir cruzados de brazos, entonces por eso he emprendido, por decirlo de alguna manera, esta labor, que sé que no es fácil, que sé que es un súper reto, pero que también tengo la tranquilidad y tengo el optimismo que con todo el equipo de trabajo y en general el apoyo que personalmente yo he sentido en las últimas 3-4 semanas de la población panameña, yo he recibido muchísimos mensajes que ni esperaba, y de nuestros atletas, a mí me da esa energía que creo que hace falta en los momentos difíciles para justamente creer en que es posible el proyecto de la manera en que lo estamos visualizando.
Y con la segunda parte yo coincido plenamente con usted. Sin duda no hay modelo exitoso de deporte en el mundo, y no lo digo solamente desde el punto de vista de alto rendimiento, lo digo desde el punto de vista de deporte para todos, deporte escolar, etcétera, sin que bueno, el Comité Olímpico Nacional de ese respectivo país y las autoridades gubernamentales trabajen de la mano. Nuestra intención, nuestro propósito sin duda será buscar los mecanismos que permitan que esa interacción, que esa relación de trabajo sea siempre, sí, en respeto de las competencias y roles que cada quien dentro del sistema deportivo debe jugar, pero también entendiendo y teniendo muy claro que aquí lo más importante es nuestro país. Y cuando digo nuestro país no me refiero solo a el entorno país como tal, me refiero a todo lo que estamos adentro, atletas, ciudadanos, entrenadores, en fin, todos los que conformamos o hacemos parte de este hermoso y bello país. Sí, y precisamente hace un tiempo atrás, y que lamentablemente a causa y a raíz de la pandemia, Panamá iba a ser sede tanto de unos Juegos Centroamericanos como de un Mundial Sub-20 femenino de la FIFA. Al final, por decisión del gobierno, bueno, se decide que no sea así, pero usted estuvo involucrada en esa parte. ¿Cree usted que parte de los planes que habían, que eran en beneficio de los atletas, como infraestructura, como preparación puntualmente para los que estaban trabajando de cara a los Juegos Olímpicos y que todavía varios de ellos están en camino, se pueden seguir llevando a cabo o simplemente se encarpetaron porque estos eventos ya no van? Mire, obviamente el comité organizado, porque en los dos casos había comités organizadores y en los dos debo decirle que Ad Honorem asesoraba a los dos comités organizadores en diferentes áreas, a cada uno. Para mí es difícil decirle porque el concepto, tenemos que ser realistas, el concepto que nosotros manejamos no son de estas infraestructuras gigantes o grandes, porque no gigantes, porque grandes de la magnitud que implica la inversión económica que un Estado, por ejemplo, puede tener. Tenemos que ser realistas. Nosotros creemos y la estrategia que nos estamos planteando son justamente de infraestructuras más funcionales, mucho menos costosas, ya probadas en otros lugares y que no requieren el nivel ni la experticia de construcción a la magnitud, por ejemplo, de un centro acuático como estaba planteado puntualmente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un concepto diferente, tenemos mucho optimismo de lo que este concepto puede crear como modelo de negocio en general para todo el país, más allá de lo que el comité vaya a llevar adelante. Así que es un poco difícil decirle, yo honestamente creo que es complicado comparar ambas cosas porque son proyectos de magnitudes totalmente diferentes. Y en el caso puntual del Mundial, eso involucraba, pues sí, la adaptación o construcción o adecuación, mejor dicho es la palabra, de dos infraestructuras deportivas de entrenamiento, dos canchas de entrenamiento, valga la redundancia, y puntualmente el estadio Rommel Fernández. Creo, y yo las conversaciones que en su momento tuve tanto con la Dirección General de Pandeportes como los que estaban involucrados allí, es que independientemente de que no se hiciera el Mundial, el Estado iba a seguir adelante con este proyecto porque entiende que es una necesidad, porque entiende que es una prioridad que debería ser tomada en consideración en términos de la gestión pública. Yo no veo, y nada más por último, no veo perdido todo el trabajo que se hizo. Yo personalmente hice todo un estudio de legados respecto de los Juegos y no descartaría que en un futuro próximo, actualizado obviamente, todo este trabajo pueda surtir sus efectos y que, bueno, empecemos a generar, como quien dice, nuevas realidades para el deporte. Ojalá que así sea, de verdad que el atleta panameño necesita muchísimo apoyo y lo veíamos también en el caso puntual de Jocelyn Edwards, que viene de dejar en alto al país en la UFC en su debut, logrando una histórica victoria, y entonces ahí dice la gente, pero ¿y dónde está el apoyo que se le brinda de cierto modo por parte de las instituciones privadas o públicas? Y cuando ya llegan como al triunfo, al éxito, ahí es que todo el mundo quiere como aparecer, ¿no? La idea es que al atleta se le apoye desde su base, desde que está empezando en esto, y obviamente que se le acompañen los triunfos también.
Claro, y mire, no solamente desde el punto de vista ya, porque muchos son los que aspiran y pocos son los que pueden llegar a esas cuotas de alto rendimiento. Yo ahora recién justamente acabo de terminar un estudio de hábitos físicos, de actividad física de la población, y ver, por ejemplo, dentro de las respuestas de una muestra poblacional de casi 3.000 y pico de personas que las recopilamos cuando estábamos en pandemia, y ver, por ejemplo, que más del 60% dice en mi comunidad no hay al menos una instalación pública en la que yo pueda hacer actividad física, es preocupante. Y cuando vemos los indicadores de salud del país, más o menos el 98% de las enfermedades que más aquejan a los panameños, obesidad, hipertensión y diabetes, todas enfermedades relacionadas con sedentarismo y estilos, en general estilos de vida no saludables. Entonces no es solamente el atleta sí es lo más visible de una u otra forma, pero también es a la población, es cómo estamos atendiendo a nuestra población. Creo que más del 80% de las muertes que se han dado por COVID han sido o están relacionadas casi que con comorbilidades. Entonces también es importante que como gestión pública se entienda la importancia que tiene la práctica de la actividad física y poner a disposición de los ciudadanos elementos mínimos que permitan mejorar esas condiciones de salud física, porque bueno, son esenciales. Ya hay demasiados estudios que te dicen que la gente que hace deporte no solo gana más dinero, tiene mayor compromiso cívico, cuánto desde el punto de vista económico representa de los presupuestos de salud. Así que bueno, parte también de nuestra tarea y que creemos que es importante por parte del COP es seguir brindando estudios, seguir brindando diagnósticos que le permitan a las autoridades tomar decisiones en cosas tan esenciales de la gestión pública deportiva como estas que le menciono. Ahora que usted menciona lo de la pandemia y lo del COVID-19, obviamente todo se ha visto alterado, la planificación de muchísimas cosas, tanto a nivel del deporte como a nivel general en el mundo. Y yo quiero preguntarle cuál cree que va a ser el mayor reto de empezar esta administración en medio todavía de una pandemia y que hay esperanza en la vacuna, pero que sabemos que eso va a tardar todavía más tiempo. Mire, todas las situaciones difíciles tienen retos, pero también tienen oportunidades. Y sin duda, claro que creo que como sin COVID igual los retos iban a estar. De una u otra forma, yo creo que todo nosotros, el equipo que hemos armado para todo este proyecto, estamos claros en que la COVID o cualquier otra cosa no es lo que nos va a detener. Tenemos una misión muy clara, tenemos que adaptarnos a las realidades que lo ha hecho el mundo entero, nos toca adaptarnos a esa realidad. Yo creo que ahora hasta trabajamos más con tantas videoconferencias, pero también obviamente de una u otra forma, no sé, no quiero decirlo que suene mal, pero los momentos son perfectos porque honestamente nosotros estamos en una fase total de planificación y cuando empiece la fase de ejecución puntualmente, ya las realidades, al menos en principio, deben ser totalmente distintas. Ahora hay mucha gente en casa y tienes mejor manera de llegarle que hace X cantidad de tiempo cuando no teníamos este problema porque no estábamos en cuarentena. Entonces, a lo que voy es que sí, definitivamente hay retos, pero yo en general soy una persona que, y lo digo como un comentario, yo recuerdo perfectamente a algunos de mis entrenadores y me dicen, no, Damaris, es que tú eres muy chiquita, allá en Estados Unidos esas mujeres son muy grandes, a ti nunca te van a dar una beca, y así le puedo contar cualquier cantidad de retos normales que uno como mujer le ha tocado vivir, como ser humano. El pasaporte no ayuda en muchas ocasiones, yo creo que eso usted también lo sabe. Entonces a lo que voy es que eso es parte y también es parte de este proceso lindo de demostrar, de realmente enseñarle a nuestra gente, en general al panameño, que unido se puede, que con pequeñas acciones de cada uno logramos esa meta, y eso es lo que nosotros tenemos, la ilusión, el firme propósito, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer una realidad. Por último, Damaris, y es un tema que sé que puede tornarse un poco incómodo por los acontecimientos o por la forma en la cual se dieron las elecciones para el Comité Olímpico, y que aun cuando ya el comité oficializó que ya la Comisión Independiente la había proclamado como presidenta del COP y que el Comité Olímpico Internacional también lo había aceptado, todavía siguen habiendo algún tipo de comentarios y de, digamos,
advertencias, de denuncias y demás. ¿Cómo está manejando esta situación y cómo cree que va a terminar desenvolviéndose todo? Tranquila, como lo que es yo dentro de mi práctica me toca ver muchísimo, bueno, soy abogada, así que me toca ver muchísimo este tipo de situaciones. Como siempre lo he dicho y lo he reiterado, no solo ahora con esta situación, sino con todas las decisiones previas que la Comisión Electoral Independiente tomó. Quien no se sienta que estas decisiones corresponden a derecho, tiene todo el derecho, valga la redundancia, de ejercer los mecanismos que establece el propio estatuto para reclamar. Eso es parte, para mí, primero lo digo y con orgullo, parte de esos mecanismos que gracias a todo ese proyecto de gobernanza hoy es disponible. Hace 5 o 4 años, no sé cuándo empezó a regir el estatuto del comité, esto no era posible, tenías que ir hasta Suiza, hoy ya puedes aquí en Panamá. Entonces, de una u otra forma, me siento orgullosa de que primero efectivamente pueda ponerse en marcha y esté funcionando. Y por el otro lado, es como deben ser las cosas si uno no cree que está de acuerdo. Utilizar los medios, utilizar comentarios o hacer aseveraciones en los entornos que no son los correctos, no solo en nada no ayuda a esto, a todo el sistema, sino que además realmente no tiene ningún efecto, más que propio. La verdad es esa, los medios no son tribunales de justicia, los medios no son las cortes arbitrales donde hay que tomar las decisiones. Y por el otro lado, ya puntualmente, con el último comentario que hacías, yo sigo adelante como lo que yo no tengo ningún miedo, ni tengo tampoco ninguna aprensión. Yo estoy muy clara jurídicamente de cuál es la situación, y que será ratificada nuevamente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. O sea, eso de nuevo es una controversia que ni siquiera ha debido ser una controversia. Cuando uno mira el proceso eleccionario anterior, hubo una votación exactamente igual. Entonces, en ese sentido, nada, ejerceremos, de llegarse a dar, ejerceremos los mecanismos de defensa que justamente el proceso establece, pero por ahora el llamado y que le hago a todos, ya las elecciones pasaron, ahora nos toca trabajar en conjunto, tirar para adelante este carro, que no es fácil, que es pesado. Yo estoy segura que la mayoría de los dirigentes lo que tienen es ganas de trabajar, más son las cosas que nos unen que las que no nos unen, y toca ponerse, como decimos aquí en buen panameño, el mote al hombro y hacer lo que nos toca hacer y cumplir con nuestra responsabilidad. Bien, muchísimas gracias, Damaris, por esta entrevista, por su tiempo y por compartirnos todo esto que está planeado, ¿no?, en este periodo en el cual estará presidiendo el Comité Olímpico de Panamá. Le deseo muchísimos éxitos y que se puedan lograr todos esos objetivos en pro y en beneficio de los atletas panameños. Muchísimas gracias, Melissa.